Soy Andrea García y les voy a hablar sobre la rehabilitación neuropsicológica. Este es un proceso mediante el cual se pretende mejorar los déficits que se producen en las capacidades cognitivas producidas por los daños cerebrales. Las áreas en las cuales intervienen, entonces, es la cognitiva, la de funciones emocionales, el área del entorno social y el área conductual. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de esta rehabilitación? Sería entonces asegurar la autonomía personal y promover la socialización. También estimular las funciones cognitivas superiores y esto es para mejorar su rendimiento. Acompañar a las personas en la toma de conciencia de sus dificultades. También promover la inserción laboral y en lo posible ayudarles a elaborar un nuevo plan de vida. Vamos a hablar entonces sobre la estimulación cognitiva. Este es un conjunto de actividades diseñadas para activar y mantener las funciones mentales como la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento. Se usa cuando no hay daño en cerebral y se utiliza más como en cuando hay deterioro leve en adultos mayores o pacientes con un envejecimiento normal o que tienen demencias en fases iniciales. Vamos a hablar sobre las diferencias entonces sobre la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. La finalidad entonces de la estimulación cognitiva es activar, mantener las funciones mentales y esto se hace para mejorar su rendimiento. La de la rehabilitación neuropsicológica entonces es restaurar, compensar o adaptar esas funciones dañadas. ¿Cuál sería el público objetivo de la estimulación cognitiva? Entonces serían las personas sanas o con un deterioro leve, como lo hablamos anteriormente, pero en la rehabilitación neuropsicológica, entonces estarían las personas que han sufrido un daño cerebral o tienen trastornos neuropsicológicos. ¿Cuál sería la profundidad del abordaje? Entonces, se haría desde un ámbito general o grupal. Esto es para específicamente mejorar ese rendimiento en general del paciente, pero la rehabilitación neuropsicológica entonces sería más individualizada y funcional, porque ya es la vida de la persona, también depende en sus actividades, su desenvolvimiento en el entorno. ¿Se hace una evaluación previa en la estimulación cognitiva? No siempre se hace. En la rehabilitación neuropsicológica siempre es necesario. ¿Estaría implicado el entorno o es necesario que esté implicado el entorno en la estimulación cognitiva? Esto es opcional, no es necesario. Más en la rehabilitación neuropsicológica es fundamental que esté implicada la familia, la escuela, el trabajo, porque se requiere apoyo y ajustes físicos. ¿En qué casos se aplica la rehabilitación neuropsicológica? Cuando hay lesión cerebral adquirida, ya sea por trauma craneoencefálico en el que se requiera compensar funciones. También cuando hay enfermedades neurológicas como el ictus, la esclerosis múltiple. En estos casos se hace para restaurar las habilidades y mejorar la autonomía. También cuando hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, cuando hay demencia frontotemporal y se hace para ralentizar el deterioro y preservar la funcionalidad. También cuando hay secuelas quirúrgicas o infecciosas, cuando se han presentado tumores o en casos de meningitis y se hace para organizar funciones y facilitar la adaptación. Y por último, entonces, cuando hay trastornos del desarrollo, como el TDAH, el TEA o discapacidad intelectual. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gladys Salazar. Voy a hablar de las estrategias y pasos para la rehabilitación. Entre las estrategias y pasos para la rehabilitación, nosotros tenemos la evaluación neuropsicológica, que se realiza una evaluación exhaustiva de las funciones cognitivas y emocionales del individuo para identificar áreas de fortalecimiento y de debilidad. El establecimiento de objetivos. Se establecen objetivos específicos y alcanzar la rehabilitación en la colaboración con el individuo y con su familia. La terapia cognitiva. Se utilizan técnicas y estrategias para mejorar las funciones cognitivas como la atención, la memoria y el lenguaje. La terapia emocional. Se aborda regulación emocional y manejo de estrés. El entrenamiento y estrategias compensatorias.
Se enseñan estrategias para compensar las deficiencias cognitivas y mejorar la funcionalidad diaria. Técnicas y pruebas neuropsicológicas. Entre las técnicas y pruebas neuropsicológicas tenemos las pruebas de atención, que estas se utilizan como pruebas de atención de Stroop para evaluar la atención selectiva y sostenida. Las pruebas de memoria se utilizan como test de memoria de Washed para evaluar la memoria verbal y visual. Las pruebas de lenguaje se utilizan como pruebas de test de lenguaje de Boston para evaluar la comprensión y producción de lenguaje. Las técnicas de rehabilitación cognitiva se utilizan las técnicas como terapia de realidad virtual y terapia de juego para mejorar las funciones cognitivas. Las diferencias metodológicas con estimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva son las siguientes. Que en la rehabilitación neuropsicológica se enfoca en mejorar las funciones cognitivas y emocionales a través de un proceso integral y personalizado, mientras que la estimulación cognitiva se enfoca en mejorar las funciones cognitivas específicas por unos ejercicios y actividades estructuradas.